Estábamos hablando sobre el tema 3 que trata del constitucionalismo boliviano. En este tema pretendemos desarrollar el pensamiento del constitucionalista boliviano, cómo ha ido evolucionando el tema de las constituciones en nuestro país, porque no tuvimos una sola, tuvimos varias, 19 para ser exactos. Había dicho que Bolivia, al convertirse en un estado independiente, había forjado su primera constitución. Estamos hablando que el Acta de la Independencia fue pronunciada en 1825. La vez pasada cometí un error, dije 1925. Fue un lapsus, un error. Sí, la fundación de Bolivia, entonces, a partir de esa acta de la independencia es 1825. Al año siguiente, o sea, el 26, en 1826, se difundió la primera constitución boliviana. Constitución boliviana que se ha visto muy influenciada por un pensamiento constitucional extranjero, europeo para ser exactos. Esta constitución de 1826 fue el inicio de todo ese proceso de constituciones que hemos ido viendo a lo largo de nuestra historia, hasta el día de hoy, la constitución del año 2009. En esos 19 textos constitucionales vamos a poder observar el pensamiento de nuestros constitucionalistas, el constitucionalista boliviano. ...19 textos constitucionales. El constitucionalismo boliviano, en cuanto a su contenido como tal, se ha visto muy, no sé si identificado, pero lo cierto es que ha recogido ese aporte de la Revolución Francesa, de la Revolución Norteamericana y de cierta forma o de manera indirecta de la Revolución Inglesa. Ese constitucionalismo moderno que surge de esas revoluciones políticas y sociales, que cambiaron el destino de la humanidad. Dejamos de vivir en sociedades que estaban gobernados por una sola persona, por un monarca, un rey, a pasar a la creación de un Estado que dicte leyes, que respete libertades, que se divide el poder y no sea concentrado. Ese pensamiento que se ha traducido después en hechos concretos, creación del Estado, poderes, constituciones, resto de normas jurídicas y otros, ese Estado moderno también se ha visto reflejado en nuestra realidad boliviana. Recogimos esos aportes de los europeos, de los norteamericanos y de los franceses, para ser exacto. Constitucionalismo moderno, ¿no? Esta era moderna que surge a partir de la Revolución Francesa, especialmente. Ese hecho ese acontecimiento histórico de la Revolución Francesa es el más conocido, es el que más resonó en relación a los otros. A partir de ese momento, entonces, consideramos que vivimos en una era moderna y, por lo tanto, un constitucionalismo moderno, porque se creó el Estado y las constituciones. De ese evento internacional, que era el inicio de la Edad Moderna, se generó una serie de pensamientos ilustrados, por cierto, de las cuales se generaron ciertos conceptos que luego deberían ejecutarse en la realidad, y como que lo hicieron. Esos conceptos los trajimos a nuestras constituciones, especialmente a la primera, y el resto. Conceptos tales como soberanía popular, supremacía de la Constitución, división de poderes, democracia representativa. Ideas que no las hemos creado nosotros, sino que surgen de las constituciones francesas, norteamericanas. De allí las recogimos entonces. Son
son dimensiones conceptuales que forman parte de nuestro constitucionalismo. Ahora, se dice Doctor. que, sin embargo, como el constitucionalismo boliviano se ha acostumbrado a recoger ideas y conceptos foráneos, extranjeros de otros lugares, los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional de esta última década señalan que el constitucionalismo boliviano también ha creado aportes al tema del derecho constitucional en general. Ya estamos generando aportes. Y uno de esos es esta idea del vivir bien, cuyo fundamento se encuentra en el respeto que debe existir entre la naturaleza y los seres humanos. Ese respeto debe darse en el marco de la igualdad, de la diversidad cultural, de la democracia comunitaria. Este es un nuevo aporte, está dentro de la parte de los principios y valores que tiene nuestra Constitución. Artículo 8, para ser exactos, de la Constitución. El vivir bien tiene como fundamento el respeto a la naturaleza y el respeto a los seres humanos. Respeto que tiene que ver con la igualdad, con la diversidad cultural y con la democracia comunitaria. Es mucho más amplia esta idea del vivir bien. Eso como parte introductoria. Esto está en el texto que ha publicado el TCP y también se los mandé. O sea, el Tribunal Constitucional Plurinacional lo publicó y de allí estamos haciendo una revisión de estos antecedentes históricos. Ahora, entrando a lo que señala la Constitución Política del Estado de No, esto todavía es parte de la presentación. Esto es parte de la presentación todavía. La Constitución de 1800, y esto pero como crítica, lo hacen como una observación que ellos han visto, que esa idea de la soberanía popular era solo algo ficticio, que al final terminaba beneficiando a un sector reducido, a un sector que también ha terminado atribuyéndose los privilegios que tenían los que gobernaban durante el periodo colonial. La Constitución de 1826, o sea, la primera, señalaba que la soberanía emanaba del pueblo y su ejercicio reside en los poderes. Y es aquí donde dicen que esa soberanía popular o del pueblo era algo utópico, algo difícilmente materializable en ese momento, pero que sí legitimaba a los representantes del momento y legitimaban su ejercicio en el poder. Porque para la Constitución de 1826, todos eran bolivianos, sí, pero no todos eran ciudadanos. Y el poder terminaban ejerciéndolo solo los ciudadanos. Y para ser ciudadano tenías que tener ciertas condiciones mínimas, ciertas competencias o capacidades mínimas. Un grupo selecto terminaba un grupo selecto terminaba teniendo la posibilidad de saber leer y escribir. Son ciudadanos. Y eso que les habilitaba a ciertas prerrogativas, cargos, empleos. Y los indios no podían acceder a estos altos cargos. ¿Por qué los indios no eran considerados ciudadanos? Sí bolivianos, pero no ciudadanos. Entonces, esa idea de que la soberanía del pueblo residía en los poderes del Estado era una quimera, algo ficticio, porque en realidad ya se comenzó a generar esta clasificación de las clases. El indio por un lado, los ciudadanos por otro. Y esta presentación del texto que hace el Tribunal Constitucional Plurinacional hace una comparación de la primera constitución con la actual. Según estos magistrados, la actual constitución, 2009, señala que la soberanía reside en el pueblo. Esto hay que entenderlo que la población ejerce su derecho de elegir directamente a sus representantes y que sus representantes estén en el ejercicio del poder.
y que no exista una suerte de intermediarios entre ellos que tienen la soberanía en sus manos y otros que tengan que ejercer el poder. O sea, no había ese intermediario. La elección de sus representantes es de forma directa, actualmente de acuerdo al comentario que realizan estos magistrados del Tribunal Constitucional. Eso como introducción. Luego, ya ingresando al contenido de la Constitución de 1826, hay que señalar que esta Constitución de 1826, la cual fue la primera, ha sido creada por un Congreso Constituyente, no por una Asamblea Constituyente, sino por un Congreso Constituyente. Estos son por un Congreso Constituyente. Es un texto, es muy parecido al que hoy en día tenemos, un texto que tiene artículos, que tiene capítulos, que tiene títulos, que tiene derechos, que tiene obligaciones, que tiene distribución de poderes, etc. Es una estructura muy parecida, sin embargo, tiene ciertas particularidades. Y esto fruto precisamente de la evolución. No podemos decir que la Constitución, la primera Constitución, es idéntica a la Constitución actual. No, porque pasó también un proceso de evolución, de desarrollo de este derecho constitucional y del pensamiento constitucional boliviano. En la primera Constitución, 1826, en cuanto a lo que trataba de la nación boliviana y el territorio, señalaba que la nación era la reunión de todos los bolivianos. Y estaba usando el término nación, como que toda la sociedad boliviana era una sola etnia, una sola cultura, un solo idioma, una sola historia, una sola cultura. Creo que repetís. O sea, estaba reduciendo a nación la República de Bolivia. Y que la República de Bolivia de 1826 era independiente, lo que significaba que no se encontraba sujeta a dominio extranjero, que la República de Bolivia era independiente, que no era propiedad de una persona, de una familia o un grupo de personas. La República era independiente de acuerdo a la Constitución de 1826 y que el territorio estaba constituido por La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz. Son 6 departamentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los 6 departamentos que han dado lugar a la creación de la República de Bolivia y la Constitución, por ende. 6 departamentos. Ahora, la división política del país era departamentos, era provincias y cantones. Departamentos, provincias y cantones. En cuanto a la religión de 1826, o sea, una religión oficial, la cual le obligaba al Estado protegerla y respetarla, era la religión católica, apostólica, cristiana. La religión católica es la más numerosa del mundo y la que se atribuye el deber de tener que enseñar el cristianismo. La religión oficial era esta religión católica, apostólica, cristiana. Y que el Estado de 1826, a través de su constitución, excluía cualquier otro culto que no sea la católica. Cualquier otro tipo de religión se encontraba excluida del Estado. Y era deber del Estado proteger y respetar esta religión católica, apostólica, cristiana. Siguiendo con la Constitución de 1826, les hablo de la primera. En cuanto a su forma de gobierno, era un gobierno que estaba constituido por representantes que eran elegidos por la población. Pero esta idea de la representación popular y todo esto ha sido criticada, como les he mostrado, ha sido objeto de una reflexión crítica por parte de los magistrados de este periodo. En fin, el gobierno, o sea, la forma de gobierno era popular representativo, o sea, teníamos representantes que surgían de un ejercicio democrático, que se manejaba la idea de que la soberanía
emanaba del pueblo y esta soberanía se expresaba en los poderes, en el ejercicio de esos poderes. La forma de gobierno de la primera constitución establecía que la división de los poderes, ya estamos hablando de división, este es un concepto que surgió de las constituciones modernas de Francia, de Norteamérica, división de poderes. Y lo llamativo de esta división de poderes es que los poderes de 1826, esa división, es la misma división que hoy día tenemos con la constitución actual. Teníamos, hablando de la primera constitución, teníamos un poder electoral, un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial. 4 poderes. Hoy día tenemos 4 órganos. En fin, la Constitución de 1826 ya reconocía estos 4 poderes, los cuales debían ejercer sus funciones y sus atribuciones en los límites que establecía la Constitución, en el marco que establecía la Constitución. La Constitución ponía límites a estos poderes. Ahora, el asunto del boliviano. Yo les dije inicialmente que bolivianos eran todos los que habían nacido en este territorio, en esta república independiente, los hijos de los que, de bolivianos que hayan nacido en el extranjero, también eran considerados bolivianos. Pero ojo, no todos eran ciudadanos. Y para ser ciudadano era necesario cumplir con ciertos requisitos mínimos, como por ejemplo, ser casado o ser mayor de 21 años, saber leer y escribir, tener un empleo, ejercer una industria, ejercer una profesión. Y cuarto, no ser sirviente doméstico de nadie, o sea, de ningún otro, de ninguna otra persona. No ser empleado doméstico. No ser empleado doméstico. No sé si han escuchado del pongueaje, del pongo. Era el indio que tenía que servir al dueño de la tierra, que era un ciudadano, servirle a él a cambio de que le deje sembrar en algún sector de sus tierras. Pongueaje, servicio doméstico, en fin. Como que se clasificó, habían algunos que eran bolivianos y algunos que eran ciudadanos. En ese entonces, la idea del ciudadano era saber leer. Un ciudadano era aquel que sabía leer y escribir, que tenía ejercía una profesión, tenía su empresa, que era casado, era mayor a 21 años. Se manejaba esa idea inicial de ciudadano. Y si vos cumplías con estos requisitos, te encontrabas en la posibilidad de adquirir empleos honorables, de adquirir cargos públicos, de poder ejercer derechos electorales. Entonces, ser ciudadano como que era un privilegio. Algo así como los patricios y los plebeyos. Y que se manifestó en esta Constitución de 1826. Entonces, les iba diciendo que para ser boliviano en la Constitución de 1826 era suficiente haber nacido en el país o ser hijo de un boliviano y haber nacido en el extranjero, pero ser hijo de un boliviano. Esa era la condición básica para ser boliviano, pero no todos eran ciudadanos en ese entonces. Solo los ciudadanos accedían a cargos y empleos públicos o empleos honorables, porque sabían leer, porque sabían escribir, porque ejercían una profesión, una industria, porque no eran empleados domésticos o sirvientes de otra persona. Condiciones mínimas para ser ciudadano. Y por lo tanto, esas condiciones de ser ciudadano te daba la posibilidad de poder formar parte de ese grupo de personas que ejercían el poder, que ejercían la administración pública. En la Constitución de 1826, la primera de nuestra historia, en lo que respecta a las Fuerzas Armadas, esta señalaba que sí existía una Fuerza Armada permanente. Perdón, estoy aceptando a sus compañeros para que ingresen.
Existía una fuerza armada permanente. Era un ejército en línea, o sea, un ejército de tierra que estaba presente y permanente para cualquier tipo de, para repeler cualquier tipo de agresión que pusiera en riesgo la integridad de la República de Bolivia de 1826. También habían cuerpos milicianos. Estos cuerpos milicianos son algo así como grupos de ciudadanos o civiles armados en cada provincia con la finalidad de evitar cualquier tipo de agresión militar injustificada. Esto a nivel interno. Habían cuerpos de milicias en 1826. Aparte de velar por la seguridad de la República de Bolivia de 1826, primera constitución, la constitución también le ordenaba a las Fuerzas Armadas el controlar el comercio, evitar que exista un comercio clandestino. Esa también era función de las Fuerzas Armadas en virtud de sus micrófonos, muchachos. Y por último, esta constitución de 1826 también contenía garantías, garantías que son mecanismos dirigidos a proteger determinados derechos de las personas, garantías que debían proteger la libertad de los ciudadanos, su patrimonio, proteger su patrimonio o propiedad, perdón, garantizar de que haya igualdad ante la ley, garantizar la seguridad individual de cada ciudadano, proteger estas libertades, estos derechos. La Constitución del 1826 tenía entonces garantías que eran mecanismos de protección de estos derechos a la libertad individual, a la propiedad, a las libertades, a la seguridad individual, a la igualdad ante la ley. Había una serie de derechos y garantías que buscaban protegerse con esta Constitución. Incluso se buscaba proteger el derecho de expresar o manifestar tus pensamientos de forma escrita, de forma verbal, y que estos no sean censurados, o sea, que estos no pasen por un reproche o por una suerte de control gubernamental o estatal que le diga que es correcto o que se prueban tal información. No, se garantizaba el derecho de comunicar los pensamientos, de publicarlos sin censura en la Constitución de 1826. Habían garantías constitucionales ya a partir de esta primera Constitución. El respeto al derecho de locomoción, ¿no? Ese derecho que tenemos de transitar por donde consideremos prudente, el derecho de la inviolabilidad del domicilio. Nadie puede ingresar a su domicilio, ni antes ni ahora, salvo una orden judicial o un hecho flagrante. Pero después nadie puede ingresar a su domicilio. Esta constitución del 26, de 1826, también respetaba el domicilio de los ciudadanos. 1826. Esto en cuanto a la primera constitución. Luego tenemos una constitución de 1839. Antes es ya otra constitución, ¿sí? Esta constitución es la, a ver, primera, segunda, tercera, es la cuarta, si mal no estoy, es la cuarta constitución del Estado. Esta constitución era como que un remedio a la constitución de 1834, constitución que también ha sido creada durante el gobierno del mariscal Andrés de Santa Cruz, durante ese famoso periodo de la Confederación Perú-Boliviana. Es como que un remedio, o sea, entre comillas, un remedio a esa constitución que los gobernantes de este periodo, del 39, consideraban que ponía en riesgo la independencia del Estado, de la República Boliviana de ese entonces. Esta constitución de 1839 en lo que respecta a la nación, otra vez está usando esta variable nación, limitándose a que Bolivia era una sola, o sea que estaba compuesta por un tipo de boliviano, con una misma cultura, una misma historia, un mismo lenguaje,
que todos formaban parte de una misma etnia. Se manejaba la idea nación. Y luego el culto. Para esta constitución del 39, la nación boliviana era libre y era independiente. Y su forma de gobierno era popular y representativo. Otra vez, ¿no? La elección de los representantes del Estado a través de estas prácticas democráticas. Y acá esto es lo llamativo, que la nación boliviana llevaba como nombre Bolivia y que ese nombre era inalterable. Era inalterable. En cuanto a la religión o el culto que reconocía esta constitución de 1839. La religión era la misma que la primera constitución, una religión católica, apostólica, cristiana, o sea, la religión católica, la que es la más grande del mundo quizá. Hoy en día no sé, pero en ese entonces era la más grande del mundo. Se reconocía a esta religión, se la protegía a esta religión y se desconocía cualquier otro culto que no sea la religión católica, apostólica, cristiana. Gozaba de protección, de respeto y de reconocimiento por parte del Estado. Y que se encontraban prohibidos cualquier otro tipo de culto. En cuanto al territorio, Bolivia en 1839 dividía su territorio de la siguiente forma. Existían departamentos, existían provincias y existían cantones. Para este periodo, 1839, para esta constitución, Bolivia estaba conformada por los departamentos de La Paz, Potosí, Oruro, Tarija, Chuquisaca, Cochabamba, Santa Cruz y el Litoral. Éramos 8 departamentos en ese entonces. Agregamos al Litoral, agregamos Tarija a la primera constitución. Esa era la división política de Bolivia, con estos departamentos. Pero también habían provincias y también habían cantones. Esa era la forma en la que estaba dividida el territorio de Bolivia, a nivel político. En cuanto a la ciudadanía, acá también todos eran bolivianos, pero no todos eran ciudadanos. Y se manejaba todavía esa suerte de que para ser ciudadano debías cumplir ciertos requerimientos mínimos. Para ser ciudadano también tenías que cumplir ciertos requisitos. Ser boliviano, estar casado, ser mayor a 21 años, estar inscrito en el registro cívico, también saber leer, saber leer, no estar sujeto a servicio doméstico de otros, tener capital de hasta 400 pesos, ejercer una ciencia, un oficio, o sea, para ser ciudadano tenías que reunir ciertas condiciones mínimas de acuerdo a esta Constitución de 1839. Como vemos, la idea de ciudadano se mantenía presente en esta Constitución, al igual que en la primera Constitución. Se comenzaba a clasificar a la sociedad. Y solo teniendo esta condición de ciudadano tenías la oportunidad de ejercer trabajos o empleos públicos. E incluso solo los ciudadanos podían ejercer su derecho político de sufragar. Estamos hablando de un voto calificado. El indio no tenía derechos políticos, porque el indio no sabía leer, no sabía escribir, no tenía un capital económico, no tenía una ciencia, no tenía una industria en términos de ciudadanía. Por lo tanto, se le limitaba su derecho político al ser elector. Se le limitaba su derecho a tener que acceder a un cargo público o un empleo honorable, porque no era ciudadano. Era boliviano, pero no era ciudadano, según esta Constitución. Continuando con con el contenido de la Constitución de 1839, esta Constitución, en cuanto a los poderes del Estado, ya muestra una leve diferencia en relación a la primera Constitución de 1826.
En la Constitución de 1826 hablamos de 4 poderes del Estado. En esta Constitución de 1839 hablamos de 3 poderes del Estado, de un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial. Ya no había ningún poder electoral, solo habían 3 poderes. El poder estaba entonces distribuido en 3 instancias: legislativa, judicial, ejecutiva. Entonces, cogemos la idea de la Revolución Francesa, de la Revolución Norteamericana, en lo que respecta a la división de poderes. Que el poder no se concentre en un grupo de personas o en una persona, porque de lo contrario sería volver a las prácticas del pasado en ese entorno. Por lo tanto, se sigue manteniendo esta idea de la división de poderes en la Constitución de 1839. Cada uno de estos poderes era independiente y debía ejercer sus funciones en el marco de los mandatos que establecía la Constitución Política del Estado de 1839. Bajo los límites que esta Constitución señalaba, los poderes podían ejercer sus competencias, sus atribuciones. En el poder legislativo, por ejemplo, existía una Cámara de Representantes que contenía diputados y senadores. Los diputados eran elegidos de forma directa y sus funciones duraban 4 años. En cambio, los senadores, sus funciones duraban hasta 6 años. Este legislativo, que tiene atribuciones muy parecidas a las actuales, solo que el legislativo actual, la Asamblea Legislativa, tiene más atribuciones que la que tenía aquel poder legislativo del año 1839. Son parecidas, sin embargo, la actual tiene muchas más atribuciones. Volviendo a la Constitución de 1839, algunas de sus atribuciones eran decretar gastos públicos, decretar impuestos, crear impuestos, reglamentar la actividad militar, entre otros. Una función legislativa, o sea, crear normas y de fiscalizar, muy parecida a la actual. El poder ejecutivo. El poder ejecutivo estaba constituido por un presidente, estaba constituido por ministros y secretarios. El presidente era un ciudadano boliviano que podía ejercer el cargo por 4 años y adquiría el cargo a través de una votación directa. Presidente. En la primera Constitución, el presidente no ha sido elegido democráticamente porque era la primera Constitución. Fue el Congreso de ese entonces que designó a un primer presidente y no pasó por esta práctica democrática de la que venimos hablando desde la Revolución Francesa y todo eso. En cambio, en esta Constitución de 1839 ya exige que el presidente sea aquel que haya sido electo de forma directa, a través de una votación. El ejercicio de sus funciones será por 4 años. Luego tenemos un tercer y último poder, que es el poder judicial. El poder judicial cuya tarea es administrar justicia, prestar ese servicio a los ciudadanos, para que los ciudadanos puedan resolver sus conflictos ante una autoridad jurisdiccional, dirimir sus conflictos ante un juez y que estos no se encarguen de asumir la potestad, refiriéndome a los ciudadanos, que estos ciudadanos no puedan resolver sus problemas a través de prácticas autónomas, sino que tenía que intervenir un administrador de justicia. Ese administrador de justicia tenía esa facultad porque el Estado a través de su constitución se lo permitía. O sea, le da una tarea, resolver litigios, punto. La administración de justicia estaba compuesta por tribunales y juzgados. El servicio era gratuito. Bueno, todas dicen que es gratuito. Todas las constituciones prácticamente dicen que es gratuito, salvo alguna. No, la actual también dice que es un servicio gratuito. Sin embargo, tengo mis observaciones a esa idea de lo gratuito. En fin, el Poder Judicial estaba compuesto por una Corte Suprema, estaba compuesto por un juzgado, por juzgados y tribunales de alzada. La Corte Suprema se encontraba en Sucre, en la capital de la República, compuesta por 7 ministros,
y un vocal. Las atribuciones de esta Corte Suprema de Justicia eran conocer los litigios en los que esté involucrado el Estado, conocer las demandas que exista contra el presidente del Estado, conocer conflictos de competencia que pudiera presentarse entre poderes, poder legislativo con el ejecutivo, etcétera, etcétera. Resolver conflictos de competencia. Luego venían dentro de este órgano, dentro de este poder judicial también estaba lo que eran los juzgados o tribunales de alzada. Estos juzgados o tribunales de alzada se encontraban en cada departamento de la República de Bolivia. Eran como los tribunales departamentales de hoy, que se encargaban de conocer las causas judiciales en segunda instancia, como una apelación. Ellos conocían estas causas en apelación. Se encargaban también de resolver las nulidades de sentencia. O sea, en caso de que una sentencia no cumpla con ciertos requisitos de fondo y de forma, especialmente de fondo, en ese caso también podía conocer para señalar o poder decidir sobre las nulidades de estas sentencias. Existía entonces una Corte Suprema de Justicia en la capital de la República y juzgados y tribunales de alzada en cada departamento. De esa forma estaba distribuido el poder judicial del Estado. Y por último, esta Constitución de 1839 también señalaba cuáles eran las atribuciones y los deberes de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, para ese entonces, debían estar conformadas por un ejército permanente, de acuerdo a la Constitución. Un ejército permanente mismo que tenía como deber fundamental defender la libertad y la independencia de la República de Bolivia, que eran obedientes a las máximas autoridades y que estas Fuerzas Armadas, aparte de ser obedientes, no deliberaban. Estas Fuerzas Armadas no podían deliberar, que eran obedientes, que defendían la independencia y la seguridad del Estado. Pero también existían dentro de las Fuerzas Armadas cuerpos de Guardia Nacional. Estos cuerpos de Guardia Nacional se encontraban en cada uno de los departamentos de la República de Bolivia de 1839. Estos cuerpos de guardias nacionales también se encontraban bajo la autoridad de una autoridad civil, una autoridad política civil. Entonces, en la Constitución de 1826 y en la Constitución de 1839 existían las Fuerzas Armadas. Su deber, defender la independencia, defender la libertad de la República de Bolivia. En la Constitución, de la primera Constitución, también le daban la atribución a las Fuerzas Armadas de controlar el comercio clandestino de ese entonces. Se han ido creando después una serie de cuerpos de milicias en la anterior Constitución. En esta Constitución de 1839 se crean cuerpos de Guardia Nacional, ¿no? Para distribuirlas en los departamentos y estas puedan cooperar con temas de seguridad. Luego de estas dos constituciones, quiero pasar a desarrollar la última, que es la actual. Y es sobre la que vamos a hablar lo que nos resta del semestre. Les hablo de la Constitución del año 2009, que ha sufrido un proceso complejo para su elaboración. Primero en Sucre, luego en Oruro, con todos los conflictos que se han presentado, etc. Al fin y al cabo, se creó una nueva Constitución, que también tiene sus propios matices, que son particulares y que es muy amplia quizá, y que está mal ligada a algunas reglas de carácter internacional, o sea, normas jurídicas internacionales ya se encuentran proyectadas en nuestra Constitución actual, en la Constitución del año 2009. Para ir comenzando sobre el contenido que tiene la Constitución del año 2009, diremos que Bolivia parte diciendo que la Constitución esta parte diciendo que Bolivia es un Estado unitario,
social de derecho plurinacional. Esa idea plurinacional es muy controvertida, ¿no? Hay discusiones o opiniones, discusiones en cuanto a opiniones contrarias. Es muy discutida. Además, señala que Bolivia es un estado independiente, es libre, es soberano y es democrático. Independiente, libre, soberano y democrático. No estamos en una dictadura del proletariado, por si acaso. Sigamos. Que además en Bolivia es un estado intercultural que está descentralizado porque ahora hay autonomías. Estos son matices anteriores, porque las anteriores constituciones veían un estado central eh, en el que tenía prácticamente el monopolio, en el que tenía mayor participación, mayor intervención en el Estado. En este caso ya tratan de ir creando una suerte de poder horizontal, en donde se pueda descentralizar ese poder vertical que existía antaño. Ahora hablamos de un poder horizontal, tenemos entidades autónomas, departamentales, regionales, municipales. Bolivia se funda en la pluralidad, en el pluralismo político, en el pluralismo económico, en el pluralismo jurídico, pluralismo cultural, pluralismo lingüístico. Bolivia, ¿cuántos idiomas habla? Varios. Español, quechua, aymara, guaraní, y no sé cuáles más. Son varios los idiomas que hablan. Hay entonces una pluralidad. Hay una pluralidad de culturas, o sea, de etnias. Tenemos los quechuas, los aymaras, los uruchipayas, los guaraníes, los fuchas, son muchas. Y cada una de estas etnias tiene su historia, tiene su cultura, tiene su cosmovisión, tiene su forma de ver la vida. Entonces, ahí está la idea de lo plural, de lo plurinacional. Y también existen diferentes sistemas jurídicos. Hay una pluralidad de sistemas jurídicos. No solo hay, no solo hay mandatos o reglas normativas en las zonas urbanas, sino estas etnias de las que les vengo hablando también tienen su forma de administrar justicia, de resolver sus conflictos que se puedan presentar en el interior de la comunidad. La nación boliviana sigue esta idea que está compuesta por la totalidad de los bolivianos. Y en esa totalidad están incluidas los pueblos y las naciones indígenas, campesinas. La Constitución del año 2009 ratifica que la capital de Bolivia es Sucre. Repito, creo que hay algunos que están comenzando a cometer este error. La capital de Bolivia es Sucre. Y eso está ratificado por la Constitución del año 2009. En cuanto a la religión, y acá también ya es algo novedoso, en relación a las dos anteriores constituciones, la del 1961 y 1967. Ellos, las anteriores, reconocían a la Iglesia Católica, Apostólica, Cristiana y garantizaban el ejercicio de otros cultos. Ahora, con esta constitución del año 2009, lo que se hace es respetar y garantizar la libertad de religión. Hay una libertad de religión y una libertad en las creencias espirituales. Cada etnia tiene sus propias creencias espirituales. Entonces, esto va relacionado con esa idea de lo plural, de lo plurinacional, de la pluralidad que existe en el Estado boliviano. Está garantizando que hay una libertad religiosa, porque no solo tenemos la Iglesia Católica, creo que hay otras iglesias cristianas también, evangélicas igual, no conozco mucho este tema, pero he visto que hay una diversidad de congregaciones religiosas. Pero también tenemos creencias espirituales, prácticas espirituales. Y la Constitución del año 2009 ya marca una idea bien clara en cuanto a la religión. Señala que el Estado es independiente de la religión, que no hay un vínculo que los ate a nivel político, a nivel estructural, institucional, no, que el Estado es independiente de la religión, debido a que hay una libertad de religión, una libertad de culto. Asimismo, en esta Constitución del año 2009 se mantiene esa idea de que la soberanía reside en el pueblo boliviano, o sea, que la sociedad, a través de su participación democrática,
elige a sus representantes. Y al elegir a sus representantes, está creando o está organizando el poder público. Esa soberanía popular o del pueblo se ejerce de forma directa y de forma delegada, porque las funciones que ejercen aquellas autoridades que están en los poderes públicos, esas funciones, ese poder que ejercen, emana precisamente de esa soberanía que reside en el pueblo. La soberanía, o sea, ese poder surge de la sociedad, se sustenta en la sociedad. La sociedad decide quiénes van a administrar los órganos de poder público. Es inalienable y es imprescriptible la soberanía del pueblo boliviano. O sea que no está sujeto a negociaciones, a transferencias, a intercambios, no, y tampoco es imprescriptible, o sea, es imprescriptible, perdón. O sea que no, esa soberanía de la población no se extingue con el pasar del tiempo. Es algo así como algo permanente, inalienable e imprescriptible. En cuanto al sistema de gobierno, la actual constitución, y acá ya vamos a ver algunos lapsus, no sé cuál será la finalidad. Si revisan el artículo 11, se refiere de la República de Bolivia. En esas palabras, pueden revisar, el artículo 11 señala que la República de Bolivia, como forma de gobierno, emplea la democrática, participativa, representativa y comunitaria. Es una democracia participativa, representativa, porque elegimos a los representantes, y comunitaria. Esta constitución, en comparación a las dos anteriores, organiza y estructura el poder del Estado a través de 4 órganos de poder. Ya no son 3, son 4. Al igual que la Constitución de 1826, la primera. Hablamos de un órgano legislativo. Pero ahora son órganos, ya no son poderes, son órganos. Un órgano legislativo, un órgano ejecutivo, un órgano judicial y un órgano electoral. De esta forma está estructurado el poder del Estado. Esta Constitución también contiene derechos fundamentales, contiene garantías constitucionales, derechos fundamentales como a la vida, a la salud, a la educación, a la familia, a los derechos fundamentales de los privados de libertad, derechos sociales, derechos de los pueblos indígenas, originarios, campesinos, etc. Hay una serie de derechos fundamentales. Me animaría a decir que muchos más que los anteriores, que todas las anteriores constituciones. Luego tenemos garantías constitucionales, muchas más también que las anteriores. En esto igual hemos evolucionado. El derecho a la defensa, el derecho a un debido proceso, la garantía de la presunción de inocencia, al no ser castigado con penas de muerte, al no ser castigados con esta idea de la muerte civil, al tener traductores cuando seamos juzgados en la jurisdicción boliviana y no comprendan el idioma español, a ser oídos y escuchados antes de ser sancionados, etc. Hay garantías también. Hay una serie de garantías en la actual Constitución. En lo que trata de la nacionalidad y la ciudadanía, se mantiene la misma idea que las anteriores. Es nacional aquel que ha nacido en nuestro país o el que ha nacido en el extranjero, pero que tiene padres bolivianos. Ahora, para tener la nacionalidad, también se pueden naturalizar los extranjeros. Naturalizar, pero en este caso la residencia tiene que durar mínimamente 3 años. Luego tenemos lo que es la ciudadanía. Todos los bolivianos son ciudadanos, cualquiera sea su instrucción, su ocupación o su renta. Esto se repite en las dos anteriores constituciones. Todos son ciudadanos, ya no hay condiciones mínimas. Solo que acá la diferencia es que la ciudadanía se adquiere a partir de los 18 años. A partir de los 18 años. Ciudadanía que te permite ejercer tus derechos políticos, ejercer las funciones públicas, intervenir en estas actividades. O sea, así como tienes derechos, también se te van a cargar las obligaciones, porque ya eres un ciudadano, ya tienes que cumplir con tus deberes. Así como se te va a permitir ejercer tus derechos políticos, sociales, económicos. Ejercer función pública, por supuesto.
Esta Constitución del 2009 estructura el Estado a partir de 9 órganos, como ya les venía señalando. Tenemos un órgano legislativo, un órgano ejecutivo, un órgano electoral y un órgano judicial. Son 4 órganos que se parecen a la primera Constitución, porque la Constitución de 1826 también señalaba estos 4 órganos. Constitución de 1826 y la Constitución del 2009 también tienen 4 órganos. Esto está en la segunda parte de la Constitución actual. Y por último, en cuanto a, siguiendo con esta idea de la organización y estructura del poder del Estado, en lo que respecta al órgano legislativo, dentro de este órgano legislativo que se encarga de fiscalizar, de crear leyes, de encargarse de la reglamentación militar, de la reglamentación del presupuesto y otros, este órgano legislativo también está compuesto por diputados y por senadores, elegidos de forma directa, de forma democrática, en una votación. Ambos van a ejercer sus funciones por 5 años y tienen derecho a la reelección. Esto en el órgano legislativo. En cambio, en el órgano ejecutivo tenemos a un presidente, a un vicepresidente y a ministros. El presidente también es elegido a través de un sufragio universal, a través de estas prácticas democráticas. Tiene derecho a la reelección y puede ejercer sus funciones durante un periodo de 5 años. El presidente, el que encabeza el órgano ejecutivo. Luego tenemos un órgano judicial que está compuesto por una jurisdicción ordinaria, por una jurisdicción agroambiental. Esta agroambiental se encarga de los temas forestales, temas de agua, temas de medio ambiente. Es una jurisdicción especial. Luego tenemos jurisdicción indígena, originaria y campesina. Estas 3 jurisdicciones tienen la misma jerarquía. Son independientes y pueden coordinar entre ellos. Pero luego el órgano judicial también tiene un tribunal constitucional. Este tribunal constitucional se encarga de velar por que la Constitución se mantenga en ese privilegio, tenga ese estatus de norma suprema, de que no existan normas inferiores en grado que puedan vulnerar esa supremacía. Y luego tenemos el órgano electoral, que se encarga, ¿no?, del ejercicio democrático, de las elecciones, de la constitución de los poderes, resultado de esas elecciones. Hablamos de que el órgano electoral tiene jurisdicción a nivel nacional, está compuesto por un tribunal supremo electoral, por tribunales departamentales electorales, por juzgados electorales y por notarios electorales. Por lo que en este tema 3 que trata del constitucionalismo boliviano, hemos ido revisando algunas de las 19 constituciones que han ido desarrollándose durante todo el periodo de existencia que tenemos como Estado boliviano o como República Boliviana, desde nuestra fundación hasta el día de hoy. Son 19 constituciones que hemos tenido en nuestra existencia como un país independiente, como un país soberano. Hemos sido influenciados al principio por constituciones extranjeras, las francesas, las norteamericanas, ¿no?, el constitucionalismo de estos 2 países. Pero también hemos ido creando aportes como esta idea del vivir bien, esa convivencia con el medio ambiente, esa convivencia con otros grupos humanos en el marco del respeto, un aporte que estábamos haciendo desde nuestro constitucionalismo. Luego revisamos la primera constitución, asimismo revisamos la constitución de 1839. La de 1826 y la de 1839 encontraba una relación muy afín con la Iglesia, y 2, que el hecho de ser ciudadano estaba condicionado a ciertas personas, a ciertos grupos de personas que podían ejercer derechos políticos, ejercer funciones públicas. Eso ha ido cambiando a partir de la Constitución de 1961, 1967, la primera con Víctor Paz, la segunda con el general Barrientos. Y lo mismo con la Constitución del año 2009. Ahora todos son ciudadanos y lo ejercen a partir de los 21 años, en las primeras 2 constituciones que les mencioné, del 61 y del 69. En cambio, en la Constitución actual, la ciudadanía se ejerce a partir de los 18 años. En la Constitución actual,
el Estado se separa de la Iglesia, es independiente de la Iglesia y autoriza y protege la libertad de culto y la libertad de creencias, cosa que no sucedía en la primera Constitución y en la Constitución de 1839. Bien, muchachos, yo con eso concluyo este tema 3. Espero haber transmitido estas ideas sintetizadas que he recogido del texto que les he facilitado. Es un texto que ha publicado el Tribunal Constitucional Plurinacional. De ahí estamos sacando todo esto. No sé si tienen alguna opinión, algún comentario, alguna pregunta. Nos quedan 2 minutos.